Hola, te doy la bienvenida al programa Mindfulness y Salud. Como ya lo viste, tienes acceso a 8 videos, los cuales te recomiendo que veas en orden, ya que el programa requiere de 8 semanas y cuentas con un video por semana. Vamos a ver un tema por semana. Cada tema tiene ejercicios y meditaciones muy específicas y se requiere, si deseas ver resultados, que practiques 6 de los 7 días a la semana. Solo tienes que hacer un par de meditaciones diarias de aproximadamente 10 minutos cada una. Este programa también te invitará a romper algunos de tus hábitos inconscientes de pensamiento y también de conducta. Algunas veces estos pensamientos pueden ir acompañados de muchísimo sufrimiento, porque gran parte de lo que pensamos y sentimos se ve continuamente reforzado por la actitud con la que nosotros nos acercamos un poquito a ese mundo que nos rodea. En esta primera parte vamos a hacer una pequeña introducción al mindfulness y cómo este puede ayudar a disolver el dolor y el sufrimiento de nuestra vida. Primero, vamos a ver que la gestión del dolor basada en el mindfulness emplea meditaciones muy antiguas, desconocidas hasta hace muy poco en este lado, en el occidente específicamente en Estados Unidos, donde ahí justamente el doctor John Kabat-Zinn, referente mundial del mindfulness, introdujo esta técnica en el año de 1978 en la Universidad de Massachusetts como una aplicación meramente terapéutica. El mindfulness es una terapia que tiene como objetivo ser consciente de los estímulos internos y también externos en un momento concreto. Se trata de un término anglosajón que traducido literalmente al español significa estado mental o conciencia plena. El mindfulness es una disciplina que cuenta con una mirada holística, ya que entiende que las personas se componen de la interrelación de cuerpo, mente y sentimientos. Y así, para que el organismo funcione de forma adecuada, es necesario un equilibrio entre estos tres importantes elementos. Por otro lado, en el mindfulness también tiene especial importancia la atención plena, que consiste en fijar la atención en un solo objetivo. Es decir, se basa en saber enfocar la atención y fijarla en una idea concreta, pero también tiene importancia el momento presente. En el mindfulness se debe trabajar la conciencia en el momento presente, dado que el miedo y la preocupación y esa búsqueda constante de nuestra mente se encuentran o en el pasado o en el futuro. Por tanto, los elementos claves que conforman el mindfulness y se relacionan entre sí son la conciencia, parar, observar, volver al momento presente y aceptar. Y bueno, ya que este programa está enfocado en cómo el mindfulness beneficia nuestra salud, vamos a ver una de las técnicas más antiguas en la práctica del mindfulness, que consiste en concentrarse en la entrada y salida del aire que acompaña nuestra respiración. Esto te permite ver tu cuerpo y mente en acción. Observa la aparición de las sensaciones dolorosas y dejar de luchar contra ellas. El mindfulness te muestra los altibajos naturales del dolor y cuando en lugar de quedarte atrapado en el dolor aprendes a observarlos con atención, descubres curiosamente que empieza a diluirse y al cabo de un rato te vas a dar cuenta de que existen dos modalidades muy importantes y diferentes que tiene el dolor y que tienen causas también muy distintas. Y estas son el sufrimiento primario y el sufrimiento secundario. Si logramos entender esto, nos va a dar un mayor control del sufrimiento. Vamos a aprender acerca de estas distintas causas. Bueno, y aquí ya se empieza a poner interesante porque si quieres entender realmente
¿De qué forma el mindfulness puede beneficiar mi salud? Los siguientes conceptos tienen que quedar clarísimos, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es el dolor primario y el dolor secundario. Primero, el dolor primario. Bueno, suele derivarse de una enfermedad o una lesión o un daño en mi cuerpo físico o en el sistema nervioso, ¿ok? Y puede ser entendido como una información directa que el cuerpo le envía al cerebro. Entonces, por ejemplo, si yo me quebré este dedito o me quebré el brazo, mi cuerpo automáticamente le va a enviar al cerebro una señal de que tengo una herida y que esta herida me provoca dolor. ¿Ok? Que tengo una lesión, puede ser física o puede ser a nivel del sistema nervioso, como por ejemplo puede ser la fibromialgia o puede ser también la ansiedad. ¿Ok? Entonces, dolor primario es el dolor que sale de una herida física o también una herida a nivel de sistema nervioso. ¿Ok? Que la podemos ver por lo general, ¿verdad? La podemos sentir en nuestro cuerpo físico. Luego está el dolor secundario. El dolor secundario viene después del dolor primario. Y suele ser, aunque parece mentira, pero suele ser mucho más intenso y angustiante. Y puede ser entendido como una reacción de la mente al dolor primario. O sea, es lo que mi mente piensa de la herida que tengo, de la herida del dedito que me quebré o el brazo que me lastimé. Por ejemplo, si me quebré el brazo, voy a tener este dolor físico, ¿ok? Lo voy a poder ver, ¿verdad? Me quebré el brazo. Ahora, viene el dolor secundario y el dolor secundario es el que me produce todos los pensamientos, como por ejemplo, qué torta, ¿verdad? Perdí mucha sangre o voy a tener que ir al médico, me van a incapacitar, voy a perder días laborales, voy a recibir menos salario. Y si el brazo me queda mal, y si pierdo el trabajo, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese montón de pensamientos adicionales que me angustian y hacen que ese dolor yo lo sienta todavía aún más intenso, más grande. ¿Ok? Entonces, todos estos pensamientos de angustia incrementan el dolor original o el dolor primario, o sea, mi brazo quebrado. ¿Ok? Entonces, me encantaría que me escribieras o me mandaras un WhatsApp eh, explicándome o contándome si en algún momento te ha pasado algo así. Si en algún momento has tenido algún accidente o alguna lesión a nivel física que tu cuerpo haya sufrido a nivel físico, a nivel del sistema nervioso, pero que tu mente ha hecho aún más grande y por medio de la preocupación o la angustia que este dolor físico te ha provocado. Es muy importante que este concepto o estos dos conceptos de dolor primario y secundario queden muy claros. Entonces me encantaría de verdad que me escribieras y me comentaras si alguna vez en el pasado te ha sucedido algo parecido. Me encantaría que me contaras alguna anécdota. Bueno, y solo porque quiero verificar y quiero que este concepto te quede muy claro, hice estos muñequitos como ejemplo. El primer muñequito, si te fijas, tiene una pierna quebrada. Dice, me quebré una pierna. Este sería el dolor primario, un dolor físico, de una herida a nivel físico, a nivel del cuerpo, ¿verdad? El muñequito ahí, bueno, tiene la herida. Perfecto. Tiene un dolor de la piernita quebrada. El segundo muñequito muestra el dolor secundario, que es cuando este mismo personaje con la piernita quebrada empieza a tener un montón de pensamientos que le angustian y le preocupan, como no voy a sanar, no voy a poder caminar. Y ahí quién sabe qué otras cosas puede pensar, ¿verdad? Este individuo con la pierna quebrada. Entonces, ¿qué pasa? Que es importantísimo tener claro estos dos conceptos porque cuando estemos meditando, cuando estemos haciendo y practicando el mindfulness en nuestro día a día, vamos a poder identificar muy bien nuestro dolor secundario. Y lo que queremos ver con esto es
cuando estemos en el momento de la práctica que podamos identificar y decir, entonces ahora siento menos dolor porque estoy disminuyendo mi dolor secundario. ¿Ok? Entonces, por medio del mindfulness vamos a empezar a reconocer, a identificar el dolor primario y el dolor secundario. Por eso quiero que realmente te quede estos dos conceptos bien, bien claros. ¿Ok? Bueno, ahora sí, continuemos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del control del volumen del dolor. La mente tiene un control súper extraordinario sobre todas las sensaciones dolorosas que experimentamos de forma consciente y sobre todo lo desagradables que ellas son. Tiene un control de volumen que regula tanto la intensidad como la duración de las sensaciones dolorosas. Por eso la mente no solo siente dolor, sino que también procesa toda la información que contiene, separando distintas sensaciones que la componen, con la intención de descubrir sus causas y evitar de alguna manera más daño o más dolor en el cuerpo físico. Entonces, cuando la mente se empeña en eliminar el dolor, más bien lo que hace es aumentarlo más. En ese sentido, es como si la mente hiciera un zoom sobre la zona en la que tenemos dolor para amplificarla y para observarla y contemplar con detalle y encontrar una solución. El detalle es que este zoom que hacemos, este acercamiento, también amplifica el dolor. Y cuando la mente lo analiza, también revisa en busca de pautas o indicios que le permitan llegar a una solución, a los recuerdos de ocasiones pasadas en las que uno haya también experimentado sufrimientos parecidos. El problema es que si uno lleva meses o tal vez años experimentando un dolor o una enfermedad física, la mente va a descubrir cada vez más un amplio panorama de recuerdos dolorosos dentro de los que puede elegir, pero muy pocas soluciones. Entonces, no es de extrañar que nosotros, sin darnos cuenta, nuestra mente se va a ir desbordando por ese montón de recuerdos perturbadores y pensamientos ligados al sufrimiento. Entonces, de esta forma, terminamos creyendo que llevamos años o que llevamos toda la vida sumidos en el dolor y sumidos en la enfermedad y que nunca hemos encontrado una solución y que nunca la vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces así terminamos desbordados de estrés, llenos de ansiedad y agobiados por tanta preocupación asociada a un futuro con dolor físico, ¿verdad? Y también dolor emocional. Entonces, hoy es cuando empezamos o deberíamos empezarnos a preguntar, ¿y qué pasará si no le puedo poner fin a este dolor? ¿Verdad? Muchas veces nos lo preguntamos. Tal vez estaré con este dolor toda la vida. Yo no estoy seguro si este dolor seguirá así o si se va a poner peor. Y entonces empezamos ¿verdad? A confundir más y más nuestra mente. Por lo general, los pensamientos se vuelven como un círculo vicioso, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Em, Se vuelve nuestra mente como en un sinfín de altibajos que por lo general lo que hacen es agravar más la enfermedad o la lesión que tenemos, ¿verdad? O aumentar muchísimo más el dolor, afectando incluso nuestro sistema inmune y por supuesto obstaculizando también ese proceso natural de curación. Entonces, lo peor es que estas aspirales, ¿verdad? Negativas pueden dejar en nuestra mente y en nuestro cerebro caminos o surcos ya ahí diseñados que nos predisponen a sufrir. Entonces, en un vano intento por evitar lo peor, ¿verdad? Por tratar de más bien buscar una solución, nuestro cerebro empieza a sintonizar más rápida e intensamente el dolor. Con el paso del tiempo,
se especializa más bien en sentir mejor el dolor, ¿verdad? Entonces, hay estudios inclusive que demuestran en los escáneres cerebrales realizados al respecto que confirman que las personas que sufren de dolor crónico dedican más tejido cerebral a experimentar las sensaciones conscientes de dolor. Es como si el cerebro intensificara su volumen y no pudiera después empezar a bajarle el volumen al dolor. Entonces es muy importante también mencionar que el dolor secundario es real. Es decir, que es algo que uno realmente siente. Y se llama dolor secundario porque es la reacción de la mente al dolor primario, ¿verdad? Ya lo vimos. Y que antes de sentirlo de manera consciente se ha visto claramente procesado, ¿verdad? Pero este mismo procesamiento que hace el cerebro nos proporciona también una vía de salida, porque significa que también, así como aprendimos a intensificar y agrandar, ¿verdad? Hacerle zoom a ese dolor, también podemos aprender a controlarlo. Entonces, precisamente por eso es que nos referimos al dolor secundario como un sufrimiento, ¿verdad? En la práctica, uno puede tenerlo, pero eso no implica que tengamos que sufrir, ¿verdad? Si entiendes claramente este punto, puedes aprender a dejar de lado el sufrimiento y empezar a gestionar el dolor de una manera diferente. Entonces, el mindfulness, en efecto, nos va a ayudar a bajar el volumen de nuestro dolor. ¿Ok? Ya vamos a aprender cómo hacerlo. Antes de continuar, me gustaría aclarar algunas falsas creencias acerca del mindfulness. Bueno, primero que nada, la meditación no es una religión, sino es una forma de entrenamiento mental que muchísimas investigaciones científicas han avalado, ¿verdad? Que ayudan a las personas a enfrentarse al dolor, a las enfermedades como por ejemplo la ansiedad o el estrés, la depresión, el agotamiento, etcétera, ¿verdad? La meditación o el mindfulness tiene muchísimos beneficios a nivel físico y también a nivel emocional. Número dos, meditar no consiste en resignarnos a nuestro destino o asumirnos en las posibilidades, ¿verdad? Por el contrario, el mindfulness aumenta más bien nuestra resiliencia física y también mental. Número tres, la meditación no consiste en adoptar una actitud falsamente positiva ante la vida. Simplemente nos proporciona una forma de claridad mental que nos ayuda a disfrutar de la vida y a lograr nuestros objetivos más claramente y con alegría. Número cuatro, la meditación no requiere de mucho tiempo. Basta con 20 minutos al día para, por ejemplo, llevar a cabo este programa que estamos haciendo. 20 minutos después de cierto tiempo vamos a empezar a ver los beneficios en nuestra mente y también en nuestro cuerpo físico. Número 5. Aunque la meditación no es difícil ni complicada, sí es cierto que requiere de esfuerzo y también mucha perseverancia. Y la última, meditar no es dejar la mente en blanco, todo lo contrario, pero ya en la práctica lo vamos a ver y ya lo vamos a sentir y a experimentar en carne propia. Igual, si tienes alguna duda o algún mito por ahí rondando en tu cabeza que no te permita continuar con la práctica del mindfulness sintiéndote cómodo, por favor comunícate conmigo, escríbeme, perdón, y con muchísimo gusto podremos aclarar cualquier duda que tengas con respecto al mindfulness. Y ahora sí, continuemos. Bueno, vamos a retomar un poquitín el sufrimiento primario y el sufrimiento secundario. Existen dos niveles diferentes de sufrimiento. En primer lugar, tenemos que hablar del sufrimiento primario compuesto, bueno, como ya lo vimos, ¿verdad? Por sensaciones corporales desagradables, ¿verdad? Lo que se podría decir que es el dato en bruto, ¿verdad? Enviado a nuestro cerebro desde una zona lesionada de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya sea una enfermedad, qué sé yo, duradera, o cambios en el sistema nervioso o alguna lesión que tengamos en nuestro cuerpo físico. La existencia del sufrimiento secundario está compuesta por
todos los pensamientos, sentimientos, emociones y recuerdos asociados al dolor. Entre los que más destacan son la ansiedad, el estrés, la preocupación, la depresión, la desesperación y esa sensación de agotamiento. El dolor y el malestar que realmente experimentamos consiste en una combinación entre el sufrimiento primario y el sufrimiento secundario. Les voy a mostrar otra imagen para que esto quede aún más claro. Bueno, vamos a ver, entender esto resulta verdaderamente esencial porque nos indica un camino para salir del sufrimiento físico. Y si aprendemos a diferenciar esos dos extractos del sufrimiento, vamos a poder atenuar e incluso eliminar en ocasiones el dolor y el malestar. El mindfulness nos ayuda a ver desplegados enfrente de nosotros los diferentes elementos que componen el dolor. Y cuando te das cuenta de estos elementos, de la diferencia, un sufrimiento se va disipando gradualmente, así como se disipa la niebla cuando sale el sol, exactamente igual. Aquí como vemos en la imagen, ¿verdad? Tenemos al muñequito con el pie quebrado. El dolor del pie está ahí, latente, lo puedo sentir en mi cuerpo físico, pero algo que aumenta muchísimo este dolor del pie o este dolor físico que tenemos es el sufrimiento o el dolor secundario. ¿Verdad? Que esto que es, bueno, son todos esos pensamientos y preocupaciones asociados a ese dolor que tengo en el pie, en este caso de la imagen, ¿verdad? Pero entonces, es importante entender que por más que la sensación de dolor sea una creación de nuestra mente, ¿verdad? En el caso del sufrimiento secundario, no deja de ser real, lo sentimos, ¿verdad? Uno realmente siente ese dolor aumentado. Entonces el dolor existe y puede resultar en algunas ocasiones desbordante, pero cuando descubrimos cómo funciona, se amortigua un montón el poder que tiene o el poder que esos pensamientos, que ese dolor secundario le da al dolor primario, ¿verdad? Y el efecto que este también tiene sobre nosotros. Entonces, es importantísimo que este concepto quede totalmente claro. Ahora, ya que ahora sí quedó clarísimo este concepto, vamos a empezar a ver cómo podemos empezar a aflojar esos nuditos del dolor que tenemos a nivel físico y también a nivel mental y emocional. Y bueno, para ir aterrizando un poco y empezar a descubrir de qué manera podemos ir soltando poco a poco esos nudos de dolor que tenemos a nivel físico y también a nivel emocional y mental, es importantísimo darnos cuenta que el sufrimiento secundario puede ser considerado como una resistencia al dolor. Algo perfectamente normal, porque es muy comprensible que uno se resista al dolor, ¿verdad? Y se enfrente a él con todo lo que se encuentre a nuestro alcance, ¿verdad? Todo lo que está en nuestro camino lo podemos utilizar o es normal utilizarlo en contra del dolor, ¿verdad? ¿Quién no querría desembarazarse del dolor o eliminarlo, ¿verdad? Así como en un dos por tres. Pero bueno, no será esto más bien un enfoque equivocado. Y si más bien en nuestro empeño por eliminar el dolor que sentimos, estuviéramos más bien intensificándolo, ¿verdad? Ya se ha mostrado que la resistencia al dolor no se elimina porque sí, ¿verdad? Sino que más bien afecta muchos otros síntomas de la enfermedad. ¿Verdad? No solo nos afectan la enfermedad como tal, sino que también en el estrés, en el agotamiento, en la depresión que tenemos por tener algún dolor físico o alguna enfermedad, ¿verdad? Y sin resistirnos al dolor, también es cierto decir que su aceptación, cuando aceptamos que tenemos una enfermedad o cuando aceptamos que tenemos un dolor, eso también puede atenuar
el dolor o la enfermedad hasta el punto de hacerlo desaparecer. Qué importante esto, ¿cierto? Algunos neurocientíficos tienen un refrán que dice que cuando te resistes a algo, lo fortaleces. Dicho en otras palabras, si nos resistimos a los mensajes que nos envía nuestra mente y nuestro cuerpo, seguirán y seguirán siendo enviados una y otra vez. ¿Verdad? Y tendremos que experimentarlos, bueno, pues todas las veces hasta que un buen día los aceptemos. Y esto es algo que tampoco se limita a los mensajes de dolor, sino que también afecta a los pensamientos, los sentimientos y las emociones que sentimos, ¿verdad? También a todos los recuerdos y los juicios que tenemos acerca del dolor o de lo que sea que estemos padeciendo. Pero si por el contrario los aceptamos y los experimentamos atentamente, ponemos atención eh, a todos los mensajes que esto nos quiera decir, ¿verdad? Pues tal vez de esa forma estén cumpliendo la función que realmente traen y van a empezar a desaparecer. Entonces, es muy importante entender que, qué es lo que llamamos aceptación o por qué tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Entonces, no consiste en aceptar lo inaceptable, ¿verdad? Ni en resignarnos a nuestro destino, o no, me resigno que estoy enfermo, me resigno a tener este dolor para siempre, sino en reconocer simplemente que de manera provisional, o sea, en este momento, por lo menos las cosas son así, que en este momento tengo este dolor o tengo estos síntomas, no los puedo cambiar, es la verdad, y lo acepto. En lugar de resistirme a ellos y en vez de tratar de esconderlos y luchar contra ellos, los acepto. ¿Ok? Los acepto atentamente y los acepto conscientemente. ¿Ok? Y esto consiste en permitir, en dejar ser, en no resistirnos, ¿verdad? En dejar de luchar contra eso que sentimos. Y cuando la lucha cesa un poco, eh, su lugar se va ocupando por calma, por tranquilidad. Entonces es cuando el sufrimiento secundario empieza a reducirse progresivamente y también suele hacerlo el sufrimiento primario. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa tensión, esa atención en el dolor, sino que lo estamos aceptando de forma consciente y atenta. Por eso se dice que el mindfulness es una práctica. Y es que por más difícil que resulte aceptar el dolor, siempre es mejor que la alternativa de vivir consumidos para siempre, ¿verdad? En un continuo sufrimiento. Aceptar las sensaciones del sufrimiento primario permite que el sufrimiento secundario se cuide solo, ¿verdad? Y se empiece a atenuar poco a poco hasta terminar desvaneciéndose totalmente. Eh, Vamos a hacer ahorita, en unos minutos, una práctica de meditación de respiración. ¿Ok? Entonces les voy a explicar en qué consiste, ¿verdad? ¿Cuál será la postura correcta que utilizaremos para meditar? Bueno, esto es muy, muy fácil. Siempre la postura va a ser con la que tú te sientas bien, con la que tú te sientas cómoda o cómodo. Y lo más importante es escoger siempre un lugar específico para meditar, un lugar donde no hayan interrupciones, un lugar donde puedas tener un momento de silencio para poder meditar, ¿verdad? Donde te sientas seguro, donde no tengas interrupciones, ¿ok? Y esta va a ser la base de todas las meditaciones que hagamos, ¿ok? La respiración. Por eso es que vamos a empezar con esta meditación. Em, la respiración siempre en todas las meditaciones de aquí en adelante va a ser nuestra ancla, ¿ok? Cada vez que nuestra mente se disperse en algún lado, la vamos a anclar con nuestra respiración, ¿ok? ¿Y esto qué significa? Bueno, significa, ¿verdad? Que cuando ponemos un ancla, ahí nos detenemos. Entonces,
Cuando nuestra mente divaga, cuando nuestra mente se va hacia algún pensamiento, lo que hacemos es que traemos esa parte consciente de nosotros a nuestra respiración. ¿Qué significa? Que dejamos el pensamiento, lo dejamos pasar, que siga su rumbo y nosotros volvemos al momento en el que estamos inhalando y exhalando y ahí vamos a poner nuestra atención. ¿Ok? Entonces, cada vez que nuestra mente se despista, la vamos a traer de nuevo a la respiración. Ahora vamos a empezar la práctica de la meditación y lo único que vas a hacer es sentarte en un lugar cómodo con la espalda recta, en un lugar tranquilo, silencioso, para que no tengas interrupciones y vas a poner atención y simplemente vas a seguir los pasos que te va a ir mostrando la meditación. ¿Estás listo o lista? Bueno, a ver, meditemos. A continuación, haremos una meditación basada en la respiración. La meditación puede ser muy sencilla y no requiere de ningún equipamiento especial. A continuación, te mostraré una práctica que ilustra la técnica básica, solo requiere unos minutos y te relajará completamente. Si tu estado lo permite, siéntate con la espalda recta y un poco relajada en una silla con respaldar y con las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Y si tal cosa no es posible, acuéstate sobre una manta o sobre la cama. Deja que tus brazos y manos se relajen todo lo que puedas. Cierra suavemente los ojos y dirige tu atención a tu respiración. Mientras respiras, pon toda tu atención en la entrada y la salida del aire en tu cuerpo. Siente la sensación del aire fluyendo a través de la boca o de la nariz hasta llegar a la garganta y a los pulmones. Siente cómo se expande y cómo se contrae el pecho y el vientre con cada inhalación y con cada exhalación. Ahora dirige tu atención a las sensaciones más intensas que tienes en este momento. Permanece siempre en contacto con cada inspiración y con cada expiración y obsérvalas sin pretender modificarlas ni esperar que ocurra nada especial. Dirige de nuevo tu mente cuando te des cuenta que se desvía hacia la respiración, procurando no criticarte y no juzgarte. Eso es precisamente lo que hace la mente, ir y venir de un lado al otro. Darte cuenta de que tu mente estaba divagando es muy importante en la práctica de la meditación. Lo que tienes que hacer es simplemente dirigirla de nuevo hacia la respiración, sin juzgarte y sin criticarte. Finalmente, tu mente se tranquilizará o tal vez no. En el caso de que lo haga, esa calma puede ser muy breve. Tu mente puede llenarse de pensamientos o emociones poderosas como el miedo, la ira, el estrés o el amor, que también, por cierto, pueden ser muy fugaces. En cualquier caso, limítate a observar tu experiencia como mejor puedas, sin reaccionar y sin pretender cambiar nada. Dirige amablemente una y otra vez tu atención a las sensaciones asociadas a la respiración. Continúa inhalando y exhalando por unos minutos más, si así lo prefieres.
Ahora puedes abrir poco a poco los ojos y presta atención a todo lo que te rodea. Bueno, y cuéntame cómo te fue con esta primer meditación del programa. Me encantaría que si tienes la oportunidad me escribas o me mandes un WhatsApp o me escribas por medio del correo electrónico y me cuentes qué tal fue tu primera experiencia con esta meditación de la respiración. Bueno, por ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la importancia de nuestra mente, de nuestros pensamientos en este proceso que ya dimos inicio el día de hoy. Es muy, muy fácil meternos dentro de nuestra cabeza, hasta el punto de olvidarnos por completo de que también tenemos un cuerpo físico. Cuando pasamos mucho tiempo pensando, el exterior deja de existir. Nos desconectamos totalmente. El pensamiento, las preocupaciones, las comparaciones inclusive y los juicios insumen eh, tantos recursos que uno empieza poco a poco a desconectarse y desconectarse del cuerpo físico, porque nos enfocamos en la mente, en lo que estamos pensando. Y esto es algo que se puede comparar de forma paradójica, ¿verdad? Como cuando estamos conectados al tele, al radio, al internet, los teléfonos celulares, ¿verdad? Y los medios sociales, que si también, si bien es cierto, nos mantienen en continuo contacto con el mundo externo, también nos desconectan grandemente de nuestro mundo interior, ¿cierto? Pero bueno, aquí también hay un problema porque podemos haber empezado a evitar de forma inconsciente nuestro cuerpo físico. Entonces, quizás en el fondo podemos sentir que nuestro cuerpo tal vez no me gusta tanto. Y esa es una sensación que se va acentuando y profundizando cada vez más con las imágenes que nos bombardean a diario en las redes sociales, en el cine, en el tele, en todo lado de nuestro alrededor. Hoy nuestro cuerpo, bueno, por comparación, no parece tal vez ser tan esbelto, tan fuerte o alto, ¿verdad? Tan hermoso como me gustaría o como te gustaría que fuese, ¿cierto? Como ya no nos vemos tal vez tan jóvenes y de ahí se deriva la tendencia a ignorar nuestro cuerpo cada día más y cada vez más. Entonces, esto es como una tendencia que se va intensificando cuando llevamos años sufriendo de algún dolor crónico o de alguna enfermedad, hasta el punto de acabar más bien convirtiendo nuestro dolor en un demonio, en algo totalmente malo y horroroso, ¿verdad? Que hay que evitar a toda costa. Y también puede haber una sensación de mucho miedo. ¿De miedo a qué? Bueno, de miedo a que un buen día nuestro cuerpo se colapse de repente, ¿verdad? Algún miedo que tengamos por ahí escondido, tal vez a fallecer un buen día o a que continuemos siempre enfermos o a que este cuerpo tal vez continúe siempre con ese dolor físico o con eso que tal vez hoy estás padeciendo. Entonces, nos guste o no nos guste, tenemos un cuerpo. Y si lo negamos o lo ignoramos, no haremos más que acumular y acumular más problemas en nuestro cuerpo físico. Y va a llegar el momento en que eh, se nos va a ser imposible seguir negando nuestro cuerpo, ¿verdad? Un momento en el que ya sea a través de todos esos síntomas que tenemos o los dolores naturales, bueno, que acompañan también el envejecimiento del cuerpo, el cuerpo va a acabar reclamando nuestra atención, sí o sí. Entonces es por eso que el primer paso de este programa de mindfulness y salud consiste en volver a establecer ese contacto con nuestro cuerpo físico. ¿Y cuándo lo hacemos? Bueno, lo vamos a empezar a hacer
con cada meditación. Y lo vamos a empezar a hacer esta semana. Entonces, cuando realmente volvamos nuestra mirada a nuestro cuerpo físico, el sufrimiento va a empezar a aliviarse poco a poco. ¿Ok? Entonces, el primer paso consiste en acercarnos gradualmente al sufrimiento mental. Y bueno, y por supuesto que al estrés que este sufrimiento mental también trae, ¿cierto? Entonces, cuando lo hagas, verás cómo ese sufrimiento secundario va a empezar a disolverse. En la medida en que vamos avanzando, te darás cuenta también de una reducción del sufrimiento primario. Mientras la sensación corporal, ¿verdad? De ese dolor creada por el cerebro se va diluyendo poco a poco también y revela las sensaciones físicas puras que en realidad la componen, ¿ok? Entonces, a veces creemos que ser infelices es normal, ¿verdad? Tanto tiempo tal vez hemos pasado sufriendo con algún dolor físico, alguna enfermedad, que ya esto es parte de nuestra normalidad. Y el dolor en muchas ocasiones nos lleva a tomar tal vez mucho alcohol o a utilizar drogas o tener algunas otras adicciones como el sexo, las redes sociales, etcétera, porque pensamos que es normal estar enfermo y tener dolor o tener dolor de cabeza o tener algún síntoma específico. E ignoramos que es posible disfrutar de nuestra vida. Se nos olvidó que también podemos disfrutar. Y muchas veces olvidamos, ¿verdad?, lo que significa estar vivo. En mi caso personal, gran parte de mi dolor, o prácticamente el 100% de mi dolor, desapareció. Por muchísimos años padecí fibromialgia, fui diagnosticado cuando cumplí 30 años y aprendí que podía aceptar mi dolor y aprendí a desvanecer ese dolor poco a poco. Al principio, por supuesto que no lo aceptaba, duré muchos años con dolor profundo, que me impedía hacer muchísimas cosas. Pero bueno, finalmente acepté mi dolor, acepté mi enfermedad y empecé a vivir la enfermedad desde otro punto de vista, ¿verdad? Y lo más importante es que ahora puedo disfrutar de nuevo una vida plena y sana y sin ningún dolor físico y tampoco sin ningún dolor emocional. Entonces, si yo lo pude hacer y el mindfulness fue una de las herramientas claves en este proceso de recuperación, estoy segura que también tú lo podrás lograr. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de el escáner corporal. Esta es una meditación que vamos a hacer a continuación. Esta meditación inicia con un proceso de restablecer la unidad del cuerpo y la mente como un todo. ¿Ok? Es esencial para distinguir el sufrimiento primario del sufrimiento secundario y aliviar el dolor que ahora posiblemente estás padeciendo. Y también pone en marcha el proceso de disolución del estrés, de la ansiedad y la depresión, que también puede ser que estés experimentando a causa de la enfermedad física. La meditación te va a invitar a dirigir amablemente tu conciencia a las distintas partes de tu cuerpo, observándola con paciencia, con objetividad, em, todo lo que encuentres ahí. La idea consiste en mantener un rato la atención en ese centro del escenario, en tu cuerpo, ¿verdad? Que tu conciencia pase por cada una de las zonas por las que va pasando tu atención conforme vamos escuchando la meditación, ¿ok? Y vamos a ir soltando luego con amabilidad cada una de esas zonas y vamos a ir retomando la zona que sigue, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. La práctica te va a invitar a asumir del mejor modo posible una actitud meditativa, una actitud tranquila y curiosa al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos a dejar de lado cualquier idea, cualquier limitante, cualquier juicio sobre lo que deberías sentir
o no debería sentir en esa parte de mi cuerpo. Vamos a procurar observar sencillamente lo que encuentres, lo que haya en esa parte del cuerpo en ese momento específico en el que estemos meditando. Tal vez vayas a descubrir la presencia de algunas zonas sensibles o insensibles, mientras que otras están más bien muy calientes o palpitantes, ¿verdad? También puedes descubrir algunos dolores punzantes o quizás tal vez algún dolor sordo. O no es extraño también que descubras regiones neutras donde encuentres tranquilidad o sensaciones eh, muy vitales, donde, con las cuales te sientas cómoda o cómodo y te sientas bien. En la práctica vamos a prestar muchísima atención si las sensaciones permanecen fijas en esa parte específica del cuerpo o si son cambiantes, ¿ok? Si en este momento son de una manera y al siguiente momento son de otras. Quizás te vayas a sorprender y vayas a descubrir que tu dolor no es después de todo un enemigo tan sólido, sino algo mucho más fluido. Entonces vas a procurar, si te resulta posible, darte cuenta de los sentimientos que aparecen. Tal vez pueden ser sentimientos como el miedo, como la ira, la tristeza, ¿verdad? Que pueden ir acompañados de pensamientos de ansiedad, de estrés o de depresión. También puedes descubrir algunas sensaciones de liberación, como paz o felicidad también, ¿ok? Entonces, descubras lo que descubras, obsérvalo como mejor puedas y procura, eso sí, no juzgarlo, no criticar lo que sientes en cada parte de tu cuerpo. Si lo haces, verás cómo tu sufrimiento y tu estrés se van relajando poco a poco, se van disolviendo gradualmente después de un rato. Y podrás descubrir que la relajación en realidad es tu estado natural. Cuando dejas de verdad de crear tensión, cuando sueltas el control y cuando empiezas a aceptar lo que sientes en tu cuerpo. Trata de ser contigo lo más bondadoso y comprensivo posible. Y recuerda, si tienes miedo a lo que puedas encontrar, no tienes que entrar de golpe a la meditación. Puedes hacerlo a pocos, como si fueras un explorador. Vas avanzando paso a paso y solamente a la medida de tus posibilidades. No olvides que la meditación no es una maratón, si no es un paseo amable en el que debes ir avanzando a tu propio ritmo. Recuerda que cuando una sensación te resulte demasiado desagradable, siempre puedes mover el cuerpo para aliviar el sufrimiento. Puedes tratar de relajarte en la misma postura o cambiar de postura si te hace falta. La práctica te resultará mucho más beneficiosa si en lugar de luchar contra el dolor o el malestar, permaneces totalmente relajado. Hoy te vas a dar cuenta que en la medida en que la meditación avanza, se te pide que prestes una atención especial a la respiración. Este es uno de los hilos conductores que atraviesan todo este programa. La respiración no solo es fuente de vida, sino que también es un termómetro muy sensible a cualquier emoción o sensación física que sienta nuestro cuerpo. Vas a descubrir porque tu respiración va a ir cambiando conforme a lo que vamos sintiendo. Te voy a dar un ejemplo de esto. Si yo te pido en este momento que cierres el puño, vamos, ciérralo, ciérralo, haz la prueba, cierra el puño y date cuenta de tu respiración. Si te digo, aprieta el puño con fuerza, apriétalo. ¿Qué sucede en este momento con tu respiración? Probablemente descubras que también estabas reteniendo la respiración, algo que se experimenta como una contracción en el abdomen, ¿verdad? Aprietas y como que detienes un poco tu respiración. Y ahora si te digo, relaja la respiración, date cuenta que al relajar tu respiración, también tu puño se va soltando y también se va relajando. Entonces, cuando sientes dolor, estrés o malestar, la mayoría de las personas contienen automáticamente la respiración.
Este es un hábito que puede manifestarse también como una respiración más superficial o como una respiración mucho más rápida y agitada. Entonces se trata de una forma un poco distorsionada de la respiración que dispara los sistemas de alarma de nuestra mente. ¿Ok? Y a su vez también estos generan algún tipo de tensión y de estrés también en nuestro cuerpo. Entonces, al experimentar este aumento de tensión o de estrés, la mente se alarma todavía más. Y así es como la distorsión de la respiración genera también un círculo vicioso y estresante de sufrimiento secundario, ¿ok? Que alienta también a la ansiedad y alienta también al estrés, ¿ok? Por lo contrario, también es cierto que podemos apelar al mindfulness y a la conciencia de la respiración, con lo cual el estrés no tarda en verse reemplazado también por la paz y la tranquilidad, el sosiego. ¿Ok? Entonces, un aspecto fundamental de la respiración con todo nuestro cuerpo es la conciencia del movimiento del diafragma. ¿Ok? Que descansa en el interior del cuerpo, abajito de los pulmones y atraviesa el torso de derecha a izquierda y adelante atrás, ¿ok? Durante la inspiración, el diafragma se ensancha, ¿ok? Y llenando de aire los pulmones durante la expiración se relaja, ¿ok? Paseando los pulmones y expulsando todo el aire. Esta meditación del escáner corporal te invita a sentir la respiración y a relajarla mientras diriges la atención a distintas partes de tu cuerpo. Es sumamente sencilla y relajante. ¿Ok? Y también es muy fácil darse cuenta que cuando llegas a una zona tensa o de dolor, contienes un poco la respiración. Y es muy probable también que esa tensión se haya convertido también en un hábito muy arraigado que ya tengas ahí por tener un dolor en esa zona de tu cuerpo específica. Que esto es algo muy normal, ¿ok? Y no tenemos que criticarnos, no tenemos que juzgarnos por eso o por cualquier otra cosa que vayamos encontrando en medio de de la práctica de la meditación. Entonces, la meditación del escaneo corporal solo requiere 10 minutitos, tal vez un poquito más, y debe realizarse un par de veces al día durante mínimo 6 de los 7 días de la semana. Los mejores momentos para realizar esta meditación son por la mañana o tal vez por la noche también, cuando ya llegas del trabajo, cuando ya te vas a acostar y deseas relajar tu cuerpo. Trata de hacer una rutina que te ayude a practicar todos los días en que tu energía o tu entusiasmo, ¿verdad? Ya se caigan. Entonces, es perfectamente normal que cuando empieces a meditar en tu casa, ya a partir de mañana, cuando empieces a hacer los ejercicios tú solo, eh, puede ser que puedas empezar a experimentar cierta resistencia. Entonces, puedes pensar que tienes que atender cuestiones nuevas o más urgentes o quizás inclusive te puedas sentir culpable por dedicarle un tiempo a la meditación y posiblemente vas a sentir que esto es perder el tiempo. Pero recuerda que este es el tiempo que has decidido dedicar a cuidarte y a sanar tu cuerpo y tu mente. Entonces es muy importante que dediques por lo menos 6 de los 7 días a la semana, un ratito, por lo menos 20 minutos al día que saques para dedicar el tiempo necesario a este programa y que puedas ver los resultados que realmente necesitamos ver y que esperamos. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con esta práctica de meditación, el escaneo corporal. Te recomiendo que para esta meditación te acuestes sobre una superficie plana, ya sea la cama o un mat de yoga. Tienes que estar totalmente relajado y ojalá con todo tu cuerpo apoyado sobre una superficie. Para esta meditación específica, te recomiendo que la hagas siempre acostado. Entonces, cuando estés listo, puedes empezar a escuchar la meditación. A continuación,
haremos la meditación del escaneo corporal. Prepárate adoptando una postura cómoda y, si es necesario, cubriéndote con una manta para que mantengas la temperatura de tu cuerpo. Te recomiendo realizar esta meditación acostado, pero si esta posición te resulta incómoda, puedes hacerlo sentado en una silla o, si lo prefieres, de pie. Si durante la meditación te sientes incómodo o tienes algún dolor, no dudes en realizar los movimientos necesarios para ajustar tu postura. Las instrucciones de la meditación dan por sentado que las realizarás acostado, pero si la postura que has elegido es diferente, adapta las instrucciones a tu caso cuando sea necesario. Deja que tu cuerpo se apoye lo más cómodo posible en la cama o en el suelo. Coloca los brazos a ambos lados de tu cuerpo y descansa suavemente las palmas de las manos sobre tu vientre. Permite que tus hombros descansen en el suelo, afloja el rostro y mantén los ojos ligeramente cerrados. Ahora extiende las piernas, o si tienes problemas en la parte inferior de la espalda, puedes colocar algún almohadón o mantas dobladas bajo cada rodilla para no tensar la zona de la espalda. Colócate en la postura que más cómoda te resulte. Relaja completamente el peso de tu cuerpo y relájate en la gravedad. Suéltate completamente y deja que el peso de tu cuerpo descanse en el suelo o en la cama. Ahora conecta con el movimiento de tu respiración debajo de tus manos. Puedes sentir cómo tu vientre se eleva un poco al inspirar y desciende un poco al expirar. Procura no cambiar ni forzar la respiración y ten conciencia de tus movimientos naturales. Sé consciente de lo que sucede en tu pecho. Puedes sentir las costillas expandiéndose al inspirar y retrayéndose al expirar. Puedes sentir cómo tus pulmones se llenan y se vacían con cada respiración. Entre el pecho y el abdomen hay un gran músculo llamado diafragma que atraviesa el cuerpo de un lado a otro y de delante hacia atrás. Durante la respiración, el diafragma se ensancha y aplana la parte interior del cuerpo, pero también se relaja de nuevo, asumiendo su forma natural, simulando un paraguas o un paracaídas ubicado exactamente debajo de tus pulmones. El diafragma se mueve continuamente desde el momento de tu nacimiento y seguirá moviéndose hasta el momento de la muerte. En la medida que respiras, tu diafragma se mueve, se ensancha y aplana durante cada inspiración y empuja hacia abajo los órganos internos, llevando el vientre a expandirse un poco hacia afuera. Y luego, cuando el diafragma se relaja durante la expiración, los órganos internos regresan de nuevo a su lugar. Y lo mismo hace tu vientre. ¿Puedes sentir ahora ese movimiento? ¿Puedes sentirlo en tus manos mientras las mantienes apoyadas sobre tu vientre?
Trata de seguir el movimiento sin forzarlo. Continúa inhalando y exhalando a tu propio ritmo. Ahora permite que tu conciencia se dirija a la parte inferior, a la parte intermedia y a la parte superior de tu espalda, mientras descansas en el suelo o en la cama, siguiendo sus curvaturas y su forma natural. Fíjate si puedes obtener ahora alguna sensación de la respiración en esa parte posterior de tu cuerpo. ¿Puedes sentir algo diferente? ¿Cómo sientes tu espalda? Quizás sientas el eco de tu respiración en la parte inferior de tu espalda. Y si observas la presencia de algún dolor o malestar en la región lumbar, deja que una respiración amable y bondadosa impregne y masajee esa zona adolorida. ¿Cómo sientes el movimiento de las costillas en la parte posterior del cuerpo? Date cuenta de que las costillas y los pulmones están tanto en la parte posterior del cuerpo como en la parte delantera. Quizás esta sea una idea nueva para ti, pero lo cierto es que el hecho de cobrar conciencia del movimiento de la respiración en la parte posterior del cuerpo resulta naturalmente tranquilizante. ¿Puedes sentirlo? Dirige ahora tu conciencia hacia el apoyo de los hombros, en la cama o en el suelo que los sostiene. Puedes soltar los brazos y dejar que se relajen suavemente. Lleva tu atención a tus brazos. Siente los codos, los antebrazos y las manos. Y deja que tu conciencia se dirija ahora hacia los dedos, hacia los pulgares, y descansa ahí unos instantes. Ahora vuelve nuevamente hacia los brazos y lleva tu conciencia hacia la garganta, hacia la parte posterior y los lados del cuello. Cobra conciencia de tu cabeza y de tu rostro. ¿Podrías dejarla descansar completamente en la cama o en el piso? ¿Qué es lo que siente tu rostro? Si te das cuenta que tienes algún tipo de tensión, trata de aflojarla y soltarla. Relaja igualmente los labios, relaja la lengua, las mejillas. Suelta y relaja también los ojos. Puedes dejar también que la parte posterior de la boca y la parte superior de la garganta se relajen y que la respiración fluya libremente hacia adentro y hacia afuera. En este momento también puedes aflojar y relajar tu mandíbula y no apretar los dientes. Esto podrá ayudarte a sentir esta región un poco más relajada y sensible al vaivén de tu respiración.
Dirige ahora tu conciencia a las caderas y deja que las piernas se relajen totalmente. Permite que las caderas se apoyen en el suelo o en la cama, ya sea que tengas las piernas extendidas o estés acostado en una posición un poco inclinada. Suelta el peso de tus piernas a la gravedad y deja que la conciencia se dirija hacia la parte delantera, lateral y posterior de tus muslos. Permite ahora que tu conciencia fluya hasta habitar las rodillas, las piernas, los tobillos, las plantas de ambos pies y la parte superior de los pies. ¿Puedes dirigir ahora tu conciencia directamente a los pies? ¿Qué es lo que sientes ahí? No importa si la sensación es intensa, apagada o tal vez entumecida. Lo que importa es que seas consciente de ella. Ahora expande tu conciencia hasta llegar a llenar la totalidad de tu cuerpo. Las piernas, el torso, la parte delantera, la parte lateral, la parte posterior, los brazos, el cuello y la cabeza. ¿Puedes sentir cómo es todo tu cuerpo el que respira? Y se expande muy suavemente al inspirar y se contrae al expirar. Puedes permitir, en el caso de que experimentes dolor o malestar en algún lugar, que estas regiones se vean amablemente masajeadas y cuidadas por el vaivén de una respiración natural, amable y bondadosa. Ahora sé consciente, por medio de tu respiración, cómo las sensaciones cambian continuamente. Lo que crees que es dolor o malestar son en realidad sensaciones puntuales, cambiantes, que instante tras instante aparecen y acaban desapareciendo. El dolor o el malestar no son tan compactos como creíamos. Puedes sentir que, como la respiración, las sensaciones son también fluidas. Mientras descansas, respirando amable y bondadosamente, con todo tu cuerpo descansando, instante tras instante tras instante, en un flujo de sensaciones continuamente cambiantes. Poco a poco va llegando el momento de ponerle fin a esta breve meditación de escaneo corporal basado en la respiración. Puedes hacer movimientos suaves con la cabeza, mover despacio y suavemente tus dedos, y cuando estés listo puedes abrir tus ojos. Y ahora permite que, independientemente de lo que hagas, tu experiencia se impregne de una respiración amable y bondadosa. ¿Y cómo te fue con la meditación? Me encantaría que pudieras compartir conmigo tu experiencia. Ahora vamos a hablar un poquito de la paciencia y de cómo nuestra mente es como un caballo salvaje. Si tu mente se comportó en medio de la meditación como un caballo salvaje, o sea, que no se quedaba quieta en ningún momento, es importante que sepas que si te empeñas en obligarla a que se tranquilice, más bien va a responder
de la manera contraria, ¿verdad? Como un caballo de verdad salvaje y botándote violentamente de la meditación. Y acabarás sumamente cansado o cansada. Por el contrario, si dejas que vaya tranquilamente y la sigues con tu conciencia, va a llegar el momento en el que tu mente solita se va a tranquilizar, ¿ok? Otras experiencias que puedes encontrar mientras meditas son las siguientes. Algunas veces podrás pensar que tal vez esta meditación del escáner corporal no mejora las cosas y en ocasiones incluso te va a parecer que más bien las empeora. Y esta es también una buena señal. ¿Por qué? Bueno, porque podemos considerar al dolor como un paquete de ladrillos que llevamos a cuestas en nuestra mano. Entonces, ¿qué es lo primero que experimentamos cuando sueltas un paquete muy pesado? Imagínate que llevas la compra de la feria o la compra del supermercado en tu mano y esta parte de la bolsa, sientes el gran peso, te aplasta los deditos y ya sientes hasta un hormigueo ahí en los dedos de tanto peso que llevas ahí cargando. Esa es una clara sensación, ¿verdad? Cuando llevas ahí un dolor o tienes una molestia en tu cuerpo físico. Imaginémonos que sueltas este paquete. Una clara sensación de alivio va a invadir de golpe toda tu mano, pero también un pequeño dolor en los deditos, ¿verdad? Te va a costar inclusive abrirlos poco a poco, donde los teníamos casi entumecidos de llevar ese dolor y esa bolsa tan pesada en nuestra mano. Entonces, sentir una leve molestia va a ser normal porque va a ser en medio de la meditación como nosotros también vamos a ir recuperando la extensión normal de nuestro cuerpo. Y eso ocurre, ¿por qué? Bueno, porque al relajarnos y enderezarnos y recuperar naturalmente la postura o la posición o la relajación del cuerpo, los músculos y los tendones y los ligamentos necesitarán también un tiempo para poder estirarse y poder sentirse cómodos nuevamente, ¿ok? Entonces, lo mismo que sucede, como cuando soltamos una bolsa pesada que vamos cargando por algún tiempo, lo mismo va a pasar en el caso del escáner corporal. Cuando te relajas, tu cuerpo tiende a adaptarse a esa falta de atención y de estrés que tenía. Y si has pasado mucho tiempo sufriendo dolor o sufriendo de alguna tensión y estrés, tu cuerpo va a necesitar un tiempo para recuperar esa extensión y alineamiento. Entonces, solo pasado algún tiempito, tras algunos días de hacer la meditación, el dolor va a empezar a aliviarse. ¿Ok? Y cuando lo haga, va a ser cada vez más y más el alivio que vas a sentir. Otro punto. Si te duermes a mitad de la práctica, no veas esto como un problema, sino como indicios de un aumento en tu conciencia. Y esto significa que tu mente y tu cuerpo están empezando a reconectarse. Y esto es muy natural. Si has pasado años sufriendo, es normal que te sientas sumamente cansado. Y es aquí cuando el estrés empieza a disolverse. El agotamiento sale a la superficie y bueno, si este es tu caso, igual no te critiques, sé compasivo contigo y más bien date las gracias por haberte descubierto durmiendo y trata de retomar la meditación en el punto en el que la dejaste. Y si después de la meditación te sientes cansado, bueno, pues date permiso de descansar, acepta esta situación y vete a la cama a descansar un rato. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar la sesión número 1 de este programa de Mindfulness y Salud. Espero en realidad que la hayas disfrutado y que hayas aprendido nuevos conceptos. Ahora te voy a dejar una práctica para esta primera semana. Es muy importante que la práctica la hagas los 6, mínimo 6 de los 7 días de la semana. Y la práctica será hacer la meditación del escáner corporal 2 veces al día. La puedes hacer en la mañana y también en la noche antes de irte a la cama o cuando ya estás en la cama y ya antes de irte a dormir. Eh,
Espero en realidad que lo puedas lograr, que lo puedas hacer. Si necesitas comentarme algo o preguntar algo, o si nacen más dudas en medio de la semana, conforme vas adentrándote en la práctica, no dudes en escribirme y con mucho gusto, o en llamarme y con mucho gusto pondremos fin a tus dudas o aclararemos cualquier consulta que tengas acerca de la práctica. Bueno, también para esta semana, como parte de la tarea, vamos a hacer un liberador de hábitos. Y el de esta semana será pasear un rato en medio de la naturaleza, pero será un paseo de forma consciente. ¿Y esto qué significa? Significa que vas a pasar un rato cada día en la naturaleza, haciendo consciente todos esos sentimientos por los que vas a transitar, esas sensaciones que la respiración provoca en nuestro cuerpo. Vas a pasar un tiempo, qué sé yo, puede ser en un parque, en un jardín, o si te sientes tal vez un poco más aventurero, bueno, pues puedes ir tal vez a la montaña o a la playa. Lo importante es que te dejes impregnar lo más atentamente posible por el entorno natural que te rodea. Trata de sentir lo que hueles, lo que escuchas, lo que observa y lo que siente tu cuerpo físico al caminar en medio de la naturaleza. Esto te va a ayudar a romper con pensamientos repetitivos, a romper con creencias que te limitan y a formar en tu mente, en tu cerebro, nuevos hábitos. Espero que esta práctica te vaya a gustar y que te vaya a servir montones. De igual manera, si tienes alguna duda o tienes alguna consulta, no dudes en escribirme o hacerme una llamada. Me despido, te envío un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo tu atención en esta primer sesión. Nos vemos la próxima semana.